Hola a todos. Este es el segundo video del tema 4 del curso de Sistemas Digitales y veremos en particular el teorema de De Morgan. Entonces, Augustus De Morgan, un matemático británico del siglo XIX, propuso dos teoremas que constituyen parte importante del álgebra de Boole. Y en esencia, en resumen, es la equivalencia entre las compuertas NAND y negativa OR y las compuertas NOR y negativa AND, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Así que en resumen lo que veremos en este video es los postulados de los teoremas de De Morgan, quiero decir. Vamos a ver la relación entonces con los teoremas de Morgan y la equivalencia de las compuertas que mencionamos recién. Y aplicar los teoremas de Morgan para la simplificación de las expresiones booleanas y por lo tanto simplificación de circuitos basados en compuertas lógicas. Veamos, el primer teorema de Morgan es el enunciado que se ve en el centro, donde podemos observar de que el resultado de las variables a multiplicado por b, todo esto complementado, o en otras palabras, el complemento de la multiplicación de a por b, es igual a sumar a complemento y b complemento, ¿ya? Como ya sabemos, la multiplicación de variables equivale a la compuerta AND, ¿ya? Y el complemento de la multiplicación de estas variables es lo mismo que lo que mencionamos anteriormente, la compuerta AND, pero complementado al final, ¿ya? Como se ve en la figura inferior izquierda. A ver si tenemos el pointer, laser pointer, como vemos acá, ¿ya? Luego, como dice el enunciado, esto es equivalente a la suma del complemento de la variable A con el complemento de la variable B. O sea, tenemos la variable A, la variable B, y ambas las complementamos y las ingresamos a la compuerta OR, que como sabemos y vimos en el video anterior, es equivalente a la suma booleana. Y ahí tenemos el resultado. Entonces, si no me cree, puede hacer el ejercicio con cada uno de los casos y ver todas las posibles combinaciones, donde las posibles combinaciones de las variables a y b son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, en el primer caso, que tomamos el complemento de la multiplicación entre a y b, vemos que 0 por 0 nos da 0 y su complemento nos da 1. ¿Okay? En el segundo caso tenemos 0 por 1, que nos va a dar 0, el complemento es 1. Lo mismo si alternamos a y b, también nos va a dar 1. Y en el último caso tenemos 1 por 1, que nos va a dar 1, y el complemento de eso va a ser 0. Entonces, eso constituye la tabla que vemos, la columna que vemos aquí a la izquierda. Mientras que la columna a la derecha vendría siendo el equivalente de la ecuación a la derecha acá, y de la figura a la derecha acá. Y podemos ver entonces que con la misma combinación de variables 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, tenemos el caso de que si A es 0, su complemento es 1, y a eso le sumamos el complemento de B, que si también es 0, su complemento es 1. Así que tenemos 1 más 1, y ahí vamos a tener entonces el resultado que es 1. En el caso de 0 y 1, A y B 0 y 1, entonces vamos a tener que como están complementados nos va a quedar 1 y 0, o sea, simplemente se invierten los valores. Y como es una suma, entonces, y hay un 1, vamos a tener que el resultado es 1. Lo mismo sucede en el tercer caso. Y por último, si tenemos 1 y 1 con las variables a y b, sus complementos va a ser 0 y 0. Y si sumamos 0 con 0, nos va a dar 0. Y ahí podemos observar entonces que la columna de la derecha, o sea, de la izquierda quiero decir, es equivalente con la columna de la derecha. Todos los valores son iguales y eso demuestra en el fondo que en el caso del segundo teorema de De Morgan es simplemente lo opuesto, en el sentido de que lo que en el primer teorema era multiplicación, en el segundo teorema es suma y viceversa.
Entonces aquí tenemos que el complemento de la suma de dos variables, en este caso a y b, ¿ya?, es igual a multiplicar los complementos de esas dos variables, ¿ya? O sea, a más b complemento es igual a complemento por b complemento. Entonces esto es equivalente a que una compuerta NOR, o sea, una compuerta OR que al final se complementa, es equivalente en resultado a una compuerta AND, donde las entradas están invertidas o complementadas, ¿ya? Eso quiere decir el circulito que está al principio. Y nuevamente podemos hacer esa tabla que analizamos en el caso anterior, donde la misma combinación A y B, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y en el caso de que sumemos 0 con 0, nos va a dar 0 y el complemento nos da 1. En el caso de que el complemento de A, si es que A es 0, entonces nos da 1. Lo mismo con B, nos da 1 y multiplicamos 1 con 1, nos da entonces de resultado 1. En el segundo caso tenemos 0 más 1, eso nos va a dar 1 y el complemento es 0. Mientras que a la derecha, 0 complemento nos da 1, pero 1 complemento nos da 0, así que estamos multiplicando 0 por 1 y eso nos da 0. ¿Ya? Así que hacemos lo mismo con la tercera columna, es lo mismo que con la tercera fila, que es lo mismo que la segunda fila, solamente que se intercambian los valores de A y B. Y por último tenemos 1 y 1, o sea, si A es igual a 1 y B es igual a 1, sumamos 1 más 1, nos va a dar 1, y el complemento de eso nos da 0. Mientras que si A es 1 y su complemento es 0, lo multiplicamos por cualquier cosa, en realidad nos va a dar 0. Así que ahí se demuestra también que estas dos, o sea, en el fondo que el segundo teorema de De Morgan se cumple. También podemos ampliar estos teoremas a más de una variable, o sea, perdón, más de dos variables, podrían ser 3, 4 o lo que sea. Y como vemos acá, si tenemos entonces la multiplicación de muchas variables y luego a ese resultado le aplicamos el complemento, ¿ya?, este valor es equivalente a que sumemos a que sumemos el complemento de cada una de las variables por separado. O sea, x por y por z complemento es igual a x complemento más y complemento más z complemento, ¿ya? Y de la misma forma, x más y más z complemento, todo este resultado complementado, es igual a x complemento por y complemento por z complemento. ¿Okay? Entonces podemos tener una expresión incluso más larga como la que vemos acá, ¿ya? W, X, Y, Z, y nos piden entonces que apliquemos el teorema de De Morgan para transformarlo a su contraparte. Así que aquí tenemos una multiplicación de cuatro variables que luego se complementa y como sabemos entonces eso es equivalente a la suma de las cuatro variables complementadas por separado. Lo mismo acá en el segundo caso tenemos la suma de cuatro variables que luego se complementan y eso es equivalente a la multiplicación de las cuatro variables complementadas pero por separado. Entonces cabe destacar que no es lo mismo esta línea, este complemento que abarca a toda la expresión, o sea, una línea que abarca sobre todas las variables y las operaciones, eso significa que estamos complementando toda la expresión. No es equivalente, o sea, no es lo mismo, mejor dicho, a que la línea esté entrecortada, donde queremos decir que estamos complementando solamente cada una de las variables por separado, pero la operación entre ellas, que en este caso es la multiplicación, pero que no se observa, no está afectada por la complementación ya. Así que eso, no es lo mismo una línea, una barra transversal a varias barras sobre las variables separadas. Claro, y aquí hay una extensión. Dice, cada variable a su vez, de las que vemos acá, podría representar también una operación de más variables. O sea, por ejemplo, W podría ser la variable auxiliar de las variables, por ejemplo, A, B y C, ¿ya? Supongamos que tenemos una expresión
compuesta por las variables a, b y c, por ejemplo, a más b más c, ¿ya? Y decimos que a más b más c es igual a w. ¿Ya? Y aplicaría lo mismo, o sea, si aplicamos el teorema de De Morgan sobre w, una vez que resolvemos, que transformamos, por ejemplo, toda esta expresión que está a la izquierda, la transformamos en la expresión de la derecha, luego transformamos finalmente w en lo que sabíamos originalmente que era a más b más c. Aquí se explica mejor ese punto. Por ejemplo, dice x puede ser igual al término a por b más c, ¿ya? Y puede ser igual a más b por c. Así, si aplicamos el primer teorema de Morgan para dos variables, entonces tenemos que, bueno, lo que aparece acá, a por b complemento igual a complemento más b complemento, y bueno, aplicamos eso mismo a la expresión general, ¿ya? Entonces podemos expandir esto, como se ve aquí a continuación, ¿ya? O sea, en el fondo aquí lo que estamos haciendo, el a por b más c y el a más b por c, se reemplazan con una x y un y respectivamente, y aplicamos De Morgan como si fuese x y y, nada más, ¿ya? Y eso, en el fondo es eso el desarrollo de esta diapositiva. Y después se expande, naturalmente podemos expandir después el a, el b y el c por sus respectivos lados, y entonces al final tenemos una expresión de equivalencia de una expresión la que tenemos aquí a la izquierda con la expresión que tenemos a la derecha. Ok. Aquí vemos un ejercicio donde tenemos múltiples complementos a una expresión, ¿ya? O sea, en el fondo hay hartas barras y la idea es descomponer la expresión a sus términos más elementales, ¿ya? Entonces vemos la expresión que se ve acá. Si la leo me voy a demorar mucho, pero básicamente hay una barra que cubre toda la expresión, ¿ya? Y que está compuesta por una suma, ¿ya? Una sola suma, de dos términos más reducidos. Uno de los términos es el complemento de A más B por C complemento, ¿ya? Y el otro de los términos es D por el complemento de E más F complemento, ¿ya? Entonces, si aplicamos De Morgan a esta gran expresión que tenemos acá, podemos empezar a descomponer, como digo, el ejercicio. Entonces, viendo aquí en el paso, aquí nos dicen que utilicemos variables auxiliares en el paso 1. O sea, por ejemplo, el a más b por c complemento y todo esto, que lo transformemos en x, y la segunda expresión que la transformemos en y. Pero en realidad eso al principio, después ya no se necesita hacer esa operación de forma explícita, el alumno la puede hacer mentalmente. Entonces tenemos, bueno, como se ve acá, x más y complemento es igual a x complemento por y complemento, ¿ya? Así que esta gran expresión acá, que tiene una sola barra, la superior, ya que cubre tanto las dos expresiones intermedias y la operación, la podemos descomponer en dos barras separadas. En otra forma de decirlo, podemos romper la gran barra que tenemos superior y convertir lo que era una suma en una multiplicación, como aparece acá, ¿ya? Entonces ahora ya tenemos la multiplicación de dos expresiones, ¿ya? Y entonces, ¿qué se genera? Como podemos ver, se genera este efecto de que tenemos una doble barra, ¿ya? Como en la expresión de la izquierda. Y como sabemos, las reglas que vimos en el video anterior del álgebra de Boole, la doble barra se cancela. Así que eso es lo que aparece en la diapositiva siguiente. Entonces tenemos, utilizando la regla 9 de la variable complementada dos veces igual a la variable en sí, podemos transformar entonces la expresión, el complemento del complemento de, bueno, la expresión que está acá abajo, multiplicado por lo que está acá. Entonces nos queda la primera expresión simplemente sin esas dos barritas que teníamos al principio, ¿ya? Se elimina. Y así pasamos entonces al siguiente paso, que es descomponer la expresión, ¿ya? Que está a la derecha. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una multiplicación de dos términos, si nos fijamos solamente en el centro, el término D y el término complemento de E más F complemento, ¿ya? Todo eso está cubierto por una gran barra. Entonces, nuevamente, si queremos romper esta barra, ¿qué tenemos que hacer? Convertir
esa multiplicación en una suma, ¿ya? Como vemos acá abajo, ¿ya? Ahora, esta gran barra se parte por la mitad, por así decirlo, y lo que era D ahora pasa a ser D complemento, la primera parte de la expresión. Lo que era multiplicación ahora pasa a ser una suma. Y lo que era el complemento de E más F complemento pasa a ser ahora el complemento de todo eso, ¿ya? Y nuevamente nos queda la situación del doble complemento. Tenemos dos barritas acá arriba, que nosotros entonces la podemos nuevamente por la regla 9 eliminar. Y nos queda entonces la operación que está acá abajo, ¿ya? Nos queda D complemento más E más F complemento, ¿ya? Todo en una sola expresión entre los paréntesis acá. Y bueno, lo que teníamos entonces en la primera expresión del lado izquierdo. Y luego ustedes ya pueden multiplicar término por término y expandir la función. Y así eventualmente simplificar más aún la expresión. Ok, entonces hay un par de ejercicios que naturalmente se los dejo de tarea, si es que no están resueltos a continuación, creo que no. Sobre descomponer las expresiones que están aquí en el punto A, B y C, ¿ya? Donde también se trata de que hay una gran expresión que está cubierta por una gran barra, entonces si queremos romper esta barra, este complemento general, tenemos que convertir ¿qué cosa? En el caso de la suma, convertirlo en una multiplicación y luego complementar los dos términos por separado. Así que en realidad es simple, aquí lo mismo, queremos romper esta barra, rompemos acá y nos queda todo el primer término complementado y todo el segundo término complementado y así vamos sucesivamente rompiendo las barras. Naturalmente tenemos que ir desde lo más externo de la barra más externa o la barra superior y yendo hacia el centro de las expresiones, de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera, ¿ya? Lo mismo sucede aquí en el ejercicio 2, ¿ya? La gracia del ejercicio 1 es que son sumas, básicamente los primeros términos son sumas, y en el segundo caso son multiplicaciones, ¿ya? Las que domino, me parece. Bueno, ejercicio 3, la expresión booleana de una puerta OR exclusiva es A por B complemento más A complemento por B. Tomando esto como punto de partida, desarrollar una expresión para usar la puerta NOR exclusiva, ¿ya? Utilizando los teoremas de Morgan y aquellas leyes o reglas que se puedan aplicar, ¿ya? O sea, en el fondo tenemos nos están diciendo, el punto de partida en el ejercicio 3, nos están diciendo que la compuerta OR exclusiva corresponde a esta expresión que aparece acá, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo se vería entonces la compuerta NOR exclusiva? Bueno, la compuerta NOR exclusiva es la misma que la OR exclusiva que ya nos están dando acá, solamente que tiene un complemento al final, ¿ya? Y eso entonces, eso significa que ese complemento al final es una gran barra acá. Y ahí es donde nosotros, en base a esa expresión, ya con el complemento superior, podemos descomponerlo a través del teorema de De Morgan y llegar a una nueva expresión que es la que va a ser equivalente al NOR exclusivo, ¿ya? De nuevo, en resumen, el ejercicio 3 nos dice si la compuerta OR exclusiva equivale a esta expresión, ¿cuál es la expresión para la compuerta NOR exclusiva? ¿Okay?